Los Nazgûl, los espectros del anillo, los nueve jinetes o simplemente los nueve, estos siniestros personajes van a ser los protagonistas del vídeo de hoy. Así que nada, bienvenidos a otro nuevo vídeo de la pluma y la espada, bienvenidos al lore del mundo de Tolkien y vamos a hablar de los Nazgûl, ¿no? Un tema bastante interesante, decir que el vídeo puede contener un poquito de spoiler, pero bueno, los Nazgûl, ¿quién es esta gente? Esta gente envuelta en capuchas. Bueno, pues originalmente fueron hombres, ¿no? Como dijo Aragorn en la película del Señor de los Anillos, antaño fueron hombres. Y efectivamente fueron reyes de los hombres. No se identifica claramente qué reyes eran y de qué reinos exactamente, salvo a un par de ellos que se les identifique individualmente, al rey brujo de Angmar y a Camul, el oriental, pero el resto no están individualizados. Hay una teoría que dice que tres de ellos podrían haber sido antaños antiguos señores de Númenor, pero no está claro. En cualquier caso eran reyes de los hombres que fueron tentados por el señor oscuro Sauron, que les ofreció los anillos de poder, los 9 anillos, y esos anillos fueron corrompiéndolos, fueron de hecho destruyendo incluso su forma física y reduciéndolos a meras sombras envueltas en capas, ¿no? Destruyó su forma corpórea quedó totalmente destruida por los anillos, pero no su forma espiritual. De hecho, se convirtieron en prácticamente inmortales y su existencia estaba ligada a la voluntad de Sauron y a la existencia del anillo único, ¿no? Del anillo supremo. Entonces, bueno, ellos siempre existirían mientras existiera el anillo. Podías destruir su forma física, de hecho sucedió varias veces, pero no se les podía destruir definitivamente hasta que no se destruyera el anillo único. Entonces, bueno, aparecen por primera vez los Nazgûl en la Segunda Edad y bueno, pues tienen su aparición en esa primera derrota de Sauron contra la gran alianza de elfos y hombres. Ellos estuvieron ahí, pero tras la derrota de su señor, la derrota momentánea de su señor, se dispersaron. Pero como Isildur no destruyó el anillo, pues el espíritu de Sauron perduró y estos espíritus, los Nazgûl, también perduraron. También estuvieron en la lucha del rey brujo de Angmar contra los reinos de hombres sucesores del reino de Arnor, que terminó con la derrota definitiva del reino de las fuerzas del rey brujo, y se dispersaron nuevamente. Luego tuvieron también su papel en el asedio de la fortaleza de Gondor de Minas Ithil, literalmente Torre de la Luna, y bueno, los Nazgûl y sus fuerzas de orcos conquistaron Minas Ithil y a partir de ese momento pasó a llamarse Minas Morgul. Y de hecho se convirtió en la sede del comandante de los Nazgûl, del comandante de estos nueve espectros, el más poderoso de todos, el rey brujo, ¿no? El rey brujo de Angmar pasó a ser conocido como rey brujo de Morgul a partir de ese momento. Luego los nueve vuelven a aparecer en la Guerra del Anillo, persiguiendo a los hobbits, persiguiendo a los Bolsón. Ellos tenían las indicaciones de que el anillo se encontraba en la comarca y Bolsón era como su referencia, ¿no? Porque eran las palabras que les había dado Gollum en el interrogatorio. Entonces, bueno, ellos rastrearon la comarca y persiguieron a nuestros protagonistas, a Frodo, a Sam, a Merry y Pippin. Los persiguen para hacerse con el anillo único. Y de hecho hieren a Frodo en la cima de los vientos y lo reducen a una especie de inconsciencia, porque el rey brujo hiere a Frodo con una daga de Morgul y lo reduce a un estado de inconsciencia y pesadillas de la que solo se curará más adelante mediante remedios élficos, mediante hierbas élficas y remedios élficos, ¿no? Los Nazgûl tenían esa capacidad en sus armas, en sus espadas y su daga, que bueno, que a nada que te tocaran pues te transmitían un sopor y una parálisis que te podía llevar a alucinaciones e incluso a la muerte u otras formas de un espectro. Pero esto se podía contrarrestar con medicina élfica. En cualquier caso, los Nazgûl, cuando ya estaban a punto de tener éxito, fueron derrotados por Elrond, por el poder de Elrond en el vado de Rivendell. Elrond invocó a las aguas en forma de caballos blancos que arrollaron a estos espectros y les destruyeron su forma física momentáneamente, ¿no? Decir que, bueno, que era Elrond y no Arwen, como pone en la película, quien invocó las aguas, ¿no? Entonces, bueno, se destruyó así su forma física, pero como el poder del anillo seguía vivo, pues volvieron a aparecer, y esta vez no a lomos de corceles negros, sino a lomos de criaturas aladas.
criaturas voladoras de forma similar a un dinosaurio volador o a un dragón. Y bueno, pues aparecerían en la fase final de la Guerra del Anillo, causando bastante destrucción en varias batallas, ¿no? Y de hecho su líder, el Rey Brujo de Morgul, acabó personalmente con el Rey Theoden, aunque justo después encontró su final a manos de la doncella Éowyn, que vengó así a su tío. Porque se decía que el Rey Brujo no podía ser derrotado por ningún hombre, pero fue derrotado en este caso por una mujer. El resto de los Nazgûl fueron destruidos definitivamente pues cuando se destruyó el Anillo Único, ¿no? Al final del libro, al final del Señor de los Anillos, con la destrucción de su señor, con la destrucción de Sauron y del Anillo Único, pues ellos también se consumen en medio de una enorme conflagración y estallan ahí en llamas junto a sus aladas monturas y mueren. Entonces, bueno, estos son los Nazgûl, unas criaturas bastante inquietantes, una de las genialidades de la saga de Tolkien, la verdad, sobre todo esa parte en la que persiguen a los hobbits ahí por la comarca, a bordo de, sí, a lomos de sus corceles negros, pues está muy bien. Y nada, pues darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros para más contenido y recordad que dejo los enlaces a mi blog y a mi material ahí abajo, www.laprimerespada.es, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.